Bueno, les doy la bienvenida a todos, los saludos desde la distancia, alumnos y alumnas del octavo básico del Colegio El Roble. Bueno, el presente video tiene como propósito darles los lineamientos y los parámetros para poder resolver la guía de ejercicios o esta guía evaluativa que hemos denominado Cómo Voy. Ya, entonces este video es para que ustedes puedan, junto con su material en su casa, ir revisando, ir corroborando, ir viendo qué aspectos están bien, los cuales se pueden mejorar, aquellos que faltó complementar o aquellos que no pudieron responder, como viene el caso de algunos ejercicios, que se pueda responder con esto que el profesor les va a dar mediante este video. ¿Ya? Acá yo tengo entonces la guía o el archivo del cómo voy del octavo básico de historia y vamos a ir resolviendo cada una de las actividades, ¿cierto? Y preguntas que se debió hacer durante la semana pasada y entregar al profesor. Agradezco a las personas que pudieron ser responsables. Voy a publicar el listado también de aquellos que mandaron la tarea y la actividad para poder felicitarles en público. Y aquellos que no pudieron hacerlo por cualquier motivo, les invito a que lo hagan, que me lo envíen, que lo puedan trabajar. Importante que hagan esto ya para que puedan seguir manteniendo este ritmo educativo, ¿cierto? Y los aprendizajes no se puedan parar en este tiempo que estamos quizá distanciados momentáneamente. Ya, acá entonces tengo la guía del cómo voy y la primera actividad que había que realizar es esta interpretación o este análisis de esta imagen que ya habíamos visto también en clase, que representa lo que es el nacimiento de Venus, ya una imagen típica e icónica del Renacimiento. Entonces lo que había que hacer, la primera parte de la actividad, es primero señalar las principales características de la fuente. Ya entendemos que la fuente es toda evidencia, es cierto vestigio por el cual nosotros obtenemos información a través de la historia. Entonces acá vamos a ir a analizar la fuente. Para empezar, esta es una fuente primaria. Definimos que una fuente primaria es aquella fuente que es directa, ¿cierto? Que participa o estuvo presente en el acontecimiento, en el hecho histórico que se está retratando. En este caso, la pintura es una fuente primaria porque es una evidencia de este movimiento, ¿cierto? Que es el humanismo y el renacimiento. Ya, fuente primaria. De naturaleza visual porque nosotros la estamos observando, ¿cierto? Es un recurso visual. ¿Ya? Y dentro del ámbito artístico, ya eso es básicamente lo que está representando. Ya no tiene una connotación ni política ni económica, ¿cierto? Más bien del arte. La segunda pregunta dice: ¿qué información entrega esta fuente respecto a las características del humanismo y del renacimiento? ¿Cierto? Teníamos que hacer una observación eh, física, ¿cierto? Visual de lo que era la pintura. ¿Ya? Lo que primero podemos observar es la calidad de la pintura, ¿cierto? Fíjense que no es una pintura, un bosquejo rústico o básico, sino es complejo. Incluso yo, como su profesor, no podría pintar una pintura de esa forma. Entonces es una pintura de una calidad bastante elevada. Las proporciones de los objetos, ¿cierto? Que se pueden observar, tanto las personas como los elementos que están dentro de la pintura están en una proporción armoniosa, ¿no? El tamaño de la cabeza, de los brazos, de las piernas, del tórax, están en relación y en proporción, ¿cierto? A lo que es el tamaño de los demás elementos. El uso de los colores. Acá hay una pintura bastante colorida, como se puede observar. Y además del uso de los colores, también le agregué el uso de las sombras, ¿cierto? Y el degradado utilizado en la pintura. Ya las sombras que dan una textura, ¿cierto? Una percepción distinta a esta imagen. No es un dibujo o una pintura plana, sino que tiene textura, ¿cierto? Y la otra pregunta de esta actividad dice: ¿de qué forma la obra del nacimiento de Venus expresa los valores del humanismo y el renacimiento artístico? Esta pregunta se responde en base a lo que ya habíamos estado viendo previamente en clase antes de este receso obligado, ¿cierto? Que tenemos. Y la pintura trata, como dice ahí, de captar la esencia del ser humano. ¿Ya? Por eso que como que ya se están dejando estos elementos religiosos o sacros, ¿cierto? Como la representación de Jesús, de María, de la Virgen, de los apóstoles, ¿cierto? De las deidades que en ese tiempo se hacía, y se empezó a representar, ¿cierto? Más en lo que es la figura del ser humano, su cuerpo, ¿cierto? La contextura del ser humano. Y también dice, hace énfasis en el detalle y la representación que se asemeje a la realidad. O sea, una pintura buena en ese tiempo, una pintura excelente,
es aquella pintura que se asemeje a la realidad, ¿ya? Aquello que esté más cercano a lo que es la representación humana se considera de mayor calidad artística. Ya, esa era la primera parte de la actividad. Espero que la hayan podido complementar. Si es que de repente no lo vieron con esta forma que lo ve el profesor, también lo puedan ustedes también observar desde este parámetro que estoy ocupando, ¿cierto? Si se dan cuenta, las respuestas trato de que sean lo más completas posibles cuando nosotros respondemos, y también es un detalle que quiero hacerles: evitar las respuestas dicotómicas, ¿cierto? El sí o el no, o el no sé, tal vez, puede ser. Tenemos que ser lo más concreto, ¿cierto? Y específico al responder una pregunta. Ya, la segunda parte de la actividad del cómo vamos tenía que ver con esta lectura de este texto que hablaba sobre el desarrollo de la imprenta, ¿cierto? Y cómo infectó lo que era la producción de libros. Ya en base a este texto que ustedes ya leyeron, había que responder estas dos preguntas que yo ya también les puse ahí, ¿cierto? La primera dice: ¿qué cambios en la producción de libros generó el uso de la imprenta? Mencioné dos cambios. Esto podía fácilmente extraerse de la lectura, o sea, en forma textual podíamos sacarlo. Y ahí puse los dos apuntes, ¿cierto? La disminución del coste de producción de los libros y la disminución del tiempo de la producción de los libros, que son dos cosas distintas. ¿Ya? Uno habla sobre que los libros ahora empezaron a ser más económicos para producir, y el otro que se hacía en menos tiempo. Y la segunda pregunta dice: ¿cómo benefició la invención de la imprenta al movimiento humanista de la época? Que esto también había mucho en la reflexión en clase, y también en las actividades que hemos hecho en nuestros hogares apuntaba a esto. Dice: permitió la difusión de obras humanistas, ¿cierto?, con mayor velocidad en el continente europeo, y se logró que el acceso a la literatura humanista fuese más accesible gracias a la disminución de los precios de los libros. En otras palabras, se expandió más rápido y pudieron acceder más personas a la lectura de estos libros debido a su bajo coste. Antiguamente solamente aquellas personas que tenían mucho dinero o una posición social elevada podían tener acceso a esta literatura, porque era considerada un lujo, ¿no? Así como actualmente comprarse una televisora una televisión de 60 pulgadas, un lujo. En ese tiempo tener un libro era un lujo. Bien, espero que le haya servido esta actividad, este desarrollo, de la guía del cómo vamos. Ya para la próxima semana tendremos otra guía, y también voy a estar mandándoles un videito para poder también desarrollar esto. Se me cuidan, saludos a todos, saludos a sus familias, que les vaya bien, y nos vemos cuando volvamos a clases.